Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio de nuevo y quiero presentaros este vídeo último en el cual ya quiero terminar con la serie de las bienaventuranzas, Evangelio de Mateo capítulo 5, y basándonos en el comentario bíblico de William Barclay, como anteriormente he estado comentando en los demás vídeos. Bien, quiero deciros, hermanos y hermanas, que no voy a hacer toda la lectura, como en otras ocasiones sí que lo he hecho. No lo puedo hacer por la sencilla razón de que es mucha la cantidad de material escrito, es mucho. Entonces tenemos este trozo de aquí, no sé si se me verá muy bien, más aparte estas dos hojas completas, o sea, estamos hablando que es bastante lectura. Entonces, como no quiero ser excesivamente largo, pues sí que hacemos la lectura, ¿verdad? Y hacemos un pequeño resumen, un comentario de lo que yo he podido leer de todo el comentario de este pasaje, ¿verdad? De este versículo, de estos versículos, ¿verdad? Bueno, pues dice la palabra del Señor. Le voy a leer la traducción, no es la Reina Valera del 60, pero que se entiende perfectamente muy bien. Dice así, Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan o digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Fíjese usted que cualquier persona natural, normal y corriente, que no sea cristiana, hablando claro y llanamente, y si usted le da a leer estos versículos, dándole una interpretación para que lo pueda entender, ¿verdad? Porque dice la Escritura que el hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales, ¿verdad? Porque se han de discernir espiritualmente, ¿vale? Como dice en 1 Corintios también, dice que el mensaje de la cruz para los que no creen es locura. Bueno, para nosotros es poder de Dios. Bueno, pues a una persona natural, tú le das y le explicas estos versículos y dices, vale, pues no lo entiendo. O sea, que quiere decirme que tengo que ser feliz, que por causa de seguir a Jesucristo, de ser un seguidor suyo, de ser un cristiano, de creer en Él y de haberme arrepentido de mis pecados, que me tengo que estar gozoso, dichoso, porque me persigan para querer matarme. Chacho, ¿tú estás mal de la cabeza o qué? O sea, es lo que realmente una persona normal y corriente podría pensar. O sea que, y encima que también dice que sea feliz y dichoso cuando, por causa de haber creído en Jesucristo, o sea, que yo tenga que aguantar insultos, que me tengan que perseguir para matarme, que digan toda clase de males contra mí, mintiendo. O sea, imagínese cualquier argumento que viene en contra mía para hacerme daño, para matarme, cuando es mentira. O sea, y yo me tengo que gozar por eso. O sea, imagínese lo que es el Evangelio, lo que es el puro Evangelio. O sea, por eso dice la palabra de Dios que para los que no creen es locura. Porque el mensaje de la cruz para los que no creen es una locura. O sea, no tiene lógica. ¿Cómo quieres que yo me goce, que yo esté feliz y contento cuando me persigan para matarme? Que yo tenga que aguantar, que tengan que hablar toda clase de males contra mí y me persigan para incluso torturarme y quitarme la vida, que yo me tengo que gozar y que yo con eso tengo ganado el reino de los cielos. No lo entiendo. No lo entiendo. Pero es que es así, es que el Evangelio es así. Cuando Jesús enseñaba, él dejó bien claro la enseñanza suya. Y mira, ahí hay un texto en la palabra de Dios que dice así en el Evangelio de Mateo capítulo 10 y versículo 34. El tema principal es Jesús causa división. Y entonces dice así, verso 34, estamos en Mateo capítulo 10. Dice, no penséis, Jesús mismo está hablando en primera persona, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nona contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Cómo? ¿Y eso, hermano Emilio? Explícame un poquito. Es muy fácil, muy sencillo. Esto lo hemos escuchado en muchísimas predicaciones, lo hemos leído, lo hemos...
Mire, los primeros creyentes no eran gentiles, los primeros creyentes eran judíos. Entonces, en aquel tiempo, en la cultura judía, que de una misma casa, que en una casa judía, donde ellos guardaban la Torá, donde ellos guardaban la ley, dése cuenta que la cultura judía, ellos tenían sus propias leyes, ¿verdad? Hay tres tipos de leyes. La primeramente es la ley moral, también conocido en griego como el decálogo. Decálogo significa 10, los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios en el monte Sinaí. Después estaba la ley ceremonial, que tenía que ver con guardar todos los festivos, con guardar los rituales, de guardar todas las fiestas, ¿verdad? Y todos los rituales que con eso conlleva cada festividad, ¿verdad? Todas esas festividades tenían un simbolismo. Y guardar la Torá, desde cuenta que la Torá pues, está comprendida por los 5 libros que el profeta Moisés escribió. Ahí se halla realmente todo lo que es toda la ley. Y bueno, ellos tenían que guardar, ¿verdad? Esas leyes, ¿verdad? Ellos tenían que... Luego está la ley civil también, que también tenía que ver mucho con la ley moral. El guardar, el respetar también los unos con los otros. Les estaba también obligado de alguna manera a ayudar a las personas extranjeras cuando venían ciertas festividades. Por ejemplo, en ciertas festividades cuando estaban de alguna manera cosechando el trigo, siempre tenían que dejar algo de trigo para la gente pobre, para la gente necesitada, ¿verdad? O sea, también la ley les obligaba a ver a los extranjeros, a las viudas, a los pobres, ¿verdad? En ayudarles, ¿no? En prestar ayuda. Ahora bien, imagínense en ese tiempo, una casa judía cumpliendo con la ley, ¿no? Que era lo que realmente Jesús mismo fue uno de los principales que realmente cumplió la ley a rescatarla al 100%. Es el único que la pudo cumplir. Y de repente en una casa se convierte, pues a lo mejor un hijo o una hija. Bueno, pues por eso Jesús dijo estas palabras radicales. O sea, yo no he venido para traer paz, sino disensión. Porque en esa misma casa, que esa persona, ese hijo, esa hija se convirtiera a Jesús como un discípulo de Jesús para creerle y seguirle, sus padres no lo iban a aceptar, sus padres no lo iban a recibir. De hecho, posiblemente lo iban a expulsar de casa, o posiblemente le iban a pegar, le iban a castigar. Es decir, ¿tú por qué tienes que...? Porque para ellos, el judío ortodoxo, sobre todo en el tiempo donde Jesús vivió, en las sectas religiosas como los fariseos, como los saduceos, como los escribas, como los esenios, ¿verdad? Ellos eran, cada uno dentro de su punto de vista, tenían un enfoque, ¿verdad? Apocalíptico. Hay otros que creían en la resurrección, otros como los fariseos, y sobre todo en los tiempos apocalípticos. Los saduceos no creían en la resurrección y solamente admitían los 5 libros de la Torá, cosas que los fariseos admitían toda la escritura completa, incluidos los profetas mayores, los profetas menores, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurría? Que, claro, en esa misma casa iba a haber disensión. La persona que creía en Jesucristo iba a tener consecuencias. ¿Qué ocurrió después? Yo voy a un poquito a ir más adelante para resumir. Cuando hubo persecución, ¿verdad? Los tiempos de Nerón y la iglesia empezó a fluir, ¿verdad? Después de que Cristo ya murió y ya resucitó, después de 40 días que apareció a más de 500 personas y Cristo ya ascendió al trono de la gracia, ¿verdad? La iglesia, sabemos que en Pentecostés se formó la iglesia, bueno, pues, y Pablo empezó su ministerio, y bueno, vemos que también hubo un tiempo de persecución donde Nerón, de alguna manera, él culpaba a los cristianos de alguna manera de estar en contra del imperio. ¿Por qué? Era costumbre que el César, en ese caso, eran considerados como un dios. Entonces, el decir que un cristiano anteponía primeramente el nombre de Jesús antes que el César, para ellos era una blasfemia. De hecho, aquí en el comentario, el comentarista expone todas las maneras en cómo eran, de alguna manera, los judíos eran expuestos a torturas, incluso los cristianos posteriormente, también cuando ya se formó la iglesia, cómo eran torturados, ¿verdad?
no lo voy a leer porque la verdad es que conforme yo lo estaba leyendo, los pelos se me estaban poniendo de escarpias porque eran torturas que cuando conforme las lees dices, Señor, qué mentalidad tan diabólica, ¿verdad? ¿Cómo pueden hacer esas torturas tan aberrantes, ¿no? Para hacer daño a un ser humano, para hacerle lo más daño posible. Y todo era con el propósito de que negaran la fe que ellos tenían. De hecho, muchísimos cristianos han muerto en los circos romanos porque no negaban su fe. Ellos decían que primeramente era Cristo Jesús en su vida y ellos no tenían por qué alabar ni adorar a ningún hombre, en este caso al César, ¿verdad? Y cientos y miles de cristianos han muerto en las arenas de los circos romanos. Han sido escarnecidos, Pero una de las cosas por las cuales ellos eran muchas veces, incluso por el pueblo judío, eran los que disculpaban a los primeros creyentes judíos, y es de ahí que viene que, por eso decía Jesús que él no vino a traer paz, sino disensión. Y es que los propios judíos, ¿vale? Cuando habían personas que creían, culpaban a aquellos que creían y les culpaban de esto. Y esto sí que lo voy a leer. Voy a hacer una lectura que dice así, miren. Dice, el comentario, se habían extendido algunas calumnias acerca de los cristianos, de las cuales los judíos eran responsables en no poca medida. Primeramente, se les acusaba a los cristianos de canibalismo, imagínense. Las palabras de la última cena que decía, este es mi cuerpo, esta es mi copa del nuevo pacto, esta es mi sangre, ¿verdad? Y se tomaba y se transgiversaban para hacer creer que los cristianos sacrificaban a un niño para después comérselo. O sea, imagínense hasta qué punto los propios judíos transgiversaban las palabras que el Señor Jesucristo enseñó, ¿verdad? Todo al revés, para culparles. Y por eso de ahí que los propios judíos lo rechazaban. Otra de las cosas de las que acusaban al pueblo judío, a sus propios hermanos, ¿no? De sangre también, decían, se acusaba a los cristianos de prácticas inmorales y se decía que sus reuniones eran orgías indecentes. Discúlpenme por la palabra, pero es literal. La reunión semanal de los cristianos se llamaban ágape, la fiesta del amor, y ese nombre se interpretaba maliciosamente. Los cristianos se saludaban con el beso de la paz, y también esto se usó para construir y acusaciones calumniosas. O sea, imagínase el ágape, cuando se reunía la iglesia para hacer una cena de amor, de amor entre hermanos, fraternal, ¿verdad? De tener una reunión de paz y bueno, pues los calumniaban muchas veces, no solamente a los judíos, sino incluso también cuando la iglesia, ¿verdad?, se fundó. Y bueno, decían que eran unas reuniones que el amor fraternal era más que un amor fraternal. Bueno, creo que ustedes me entienden. Transgiversaban, ustedes saben y conocen los más estudiosos que la palabra amor en el griego se distingue, en el griego hay 4 maneras de distinguir el amor, ¿verdad? El amor ágape, amor fraternal, amor eros, amor de atracción entre una mujer y un hombre, el amor estorgué, el amor que hay entre un padre con un hijo, y el filia, ¿no? El amor o el apego que puede haber entre unas amistades. Pero bueno, de eso, ¿no? ¿Verdad? Les acusaban de eso, de un amor diferente. Se acusaban a los cristianos de ser incendiarios, y es verdad que hablaban del próximo fin del mundo y revestían su mensaje con cuadros apocalípticos del mundo en llamas, y sus calumniadores tomaban esas palabras y las interpretaban como amenazas de terrorismo político y revolucionario. Claro, desde cuenta que siempre se ha hablado de alguna manera Jesús mismo hablaba de los últimos tiempos, ¿verdad? Habían terremotos, hablaban pues, del lago de fuego, de azufre, de fuego, de juicio, ¿no? Entonces ellos lo tomaban como algo que eran terroristas, vamos, una palabra, eran terroristas. Luego se dice que se acusaba, dicen los cristianos, de deshacer los vínculos familiares. De hecho, por causa del cristianismo, se producían divisiones en las familias. Como ya hemos visto, sin que el cristianismo se representaba como algo que causaba división entre marido y mujer y que desarticulaba el hogar. Había suficientes calumnias inventadas por gente maliciosa, ¿verdad?
creían, prácticamente alguno de la familia, y en ese momento pues era expulsado por la familia porque no lo admitían, y tenía que marcharse de casa, e incluso el marido creía y la mujer no, se separaban. Entonces eso para ellos traía división, el cristianismo traía división. Entonces quiero dejarles con esto, con esta bienaventuranza. Quiero decirles algo, hasta el día de hoy hay persecución por los cristianos, hasta el día de hoy sigue habiendo persecución en ciertos países como en Corea del Sur, Corea del Norte. Entonces quiero dejarles nada más que con esto, ¿verdad? Bienaventurados, es lo que quiere aquí poner el expositor, ¿verdad? William Barclay. Creo que debemos de gozarnos de que, aun a pesar de que hoy día no tenemos esa misma situación que están viviendo en algunos países, gócese usted, si es un hijo o una hija de Dios, cuando quizás alguien esté hablando mal de usted. ¿Sabe usted por qué? Porque el cristiano verdadero se identifica por los frutos, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Entonces a mí, ¿qué más me da? Que digan lo que quieran de mí, que estoy loco. Que me da igual que me digan que soy, bueno, pues no sé, tan radical, o que me digan que, no sé, que digan lo que quieran, me da lo mismo. Yo quiero seguir a mi Señor. Al Señor lo trataban de borracho, lo trataban de muchas cosas, pues cuanto más a nosotros. Hoy día tenemos plena libertad y no vamos a ser perseguidos, pero quiero decirle algo y le dejo con esto nada más. Gócese usted, que vive en un país con plena libertad, que aunque estamos pasando por esta situación, pero usted tiene plena libertad para hablar el plan de salvación a la gente, nadie le va a perseguir, ni va a poner un cuchillo en el cuello, pero gócese, que aunque a veces hablen mal de nosotros, todo lo que hacemos es por la fe que el Señor nos ha dado, y es todo para la gloria de Dios, sin que la gente del mundo que diga lo que quiera, pero nosotros, yo y mi casa, como dijo Josué, serviremos al Señor. Que Dios le bendiga mucho, y hasta aquí finalizo con este vídeo de las bienaventuranzas, y hasta el próximo vídeo que nos veamos. Que Dios guarde su vida, y que en este tiempo que estamos viendo Dios nos dé fuerza y nos ayude, que nuestra fe no decaiga, para seguir orando que esta situación de este virus pueda haber una solución pronto. Gracias, y que Dios guarde su vida. Shalom.